El día que un personaje se apoderó de Jim Carrey. Cuando los 90 estaban a punto de terminar, Jim Carrey era el hombre más popular del momento. La gente lo adoraba y es que él era sorprendente. Había creado películas como La Máscara o el famoso éxito de The Truman Show. Pero entonces decidió tomar un papel que tal vez otros no se atreverían. Interpretar a un actor que había sido muy famoso, pero que había sufrido mucho. Andy Kaufman. La película se iba a llamar Man on the Moon, Hombre en la Luna. Y Jim Carrey no quería interpretar a Andy Kaufman, sino quería ser él. Se asegura que Jim Carrey decidió convertirse en él y ser él las 24 horas del día, a un nivel incluso enfermo. No solo hacía de Andy cuando era grabado, sino todo el tiempo. Cuando no estaba a cuadra, incluso hasta cuando dormía. Lo más brutal es que en vida, Andy Kaufman había inventado un personaje, alguien bastante raro y muy odiado. Él era Tony. Es así que Jim Carrey no solo se convertía en Andy Kaufman, sino en su personaje, Tony, el cual era despreciable y que maltrataba a todos los demás. La gente dejó de querer a Jim Carrey y empezar a odiarlo. Se dice que un día Jim Carrey dijo, yo era Andy Kaufman. Pero meterse tanto en el papel hizo que la gente empezara a decir que Jim Carrey se había vuelto loco. Se estaba peleando con todos. Y si Andy Kaufman era un problema, cuando él se convertía en Tony, realmente era lo peor. Para muchos, Jim Carrey estaba dando todo, pero a un precio muy alto. Cuando por fin se terminó de hacer la película y se estrenó, la gente que la vio dijo que era sorprendente, que tal vez era de las mejores actuaciones de Jim Carrey en su historia. Pero lo que pocos sabían es que Jim Carrey estaba a punto del colapso. Las palabras de Jim Carrey fueron brutales, y es que él aceptó tiempo después que se había convertido en otra persona por completo y que cuando terminó de interpretarlo, ya no sabía cómo regresar a volver a ser Jim Carrey. Para muchos, volverse un actor de método, que es cuando un actor se convierte en su personaje todo el tiempo, es realmente peligroso. Y Jim Carrey estuvo a punto de volverse loco. Sí, Jim Carrey perdió el control cuando dejó de ser él mismo para convertirse en Andy Kaufman. Él era rico, famoso y admirado, pero él quería darlo todo en ese papel y por eso estuvo a punto de desaparecer. Andy Kaufman, en vida, no era un comediante normal, era un experimento humano. No contaba chistes tradicionales, confundía al público, los hacía sentir incómodos, les provocaba enojo, ira, odio. Andy no quería risas, quería reacciones reales. Además tenía un alter ego llamado Tony, grosero, arrogante e insoportable, y lo interpretaba incluso cuando nadie quería verlo. Terminó falleciendo de una manera terrible, con mucho dolor y sufrimiento. Por eso cuando Jim Carrey aceptó protagonizar la película The Man on the Moon, donde le daría vida, decidió no hacer simplemente una interpretación, decidió darlo todo. Desde el primer día de rodaje, Jim Carrey tomó una decisión extrema. No iba a actuar como Andy, iba a ser Andy. Es así que Jim Carrey dejó de existir y solo existían dos personas, Andy Kaufman y Tony. Carrey hablaba como Andy, caminaba como Andy, miraba como Andy, y cuando se convertía en Tony, el infierno comenzaba. Insultaba al equipo, ignoraba al director, despreciaba a todos, humillaba a cualquiera que se le acercara. Y lo más perturbador, nunca salía del personaje. El rodaje de Man on the Moon se volvió legendario, pero no por las razones correctas. Miembros del staff lloraban, otros pedían ser cambiados de área. Algunos tenían miedo de interactuar con Jim Carrey, o bueno, con Andy Kaufman y sobre todo con Tony. Se dice que en una ocasión, Tony escupió café a un trabajador del equipo. En otra, gritó insultos durante horas, desobedecía órdenes y desafiaba a todos. El director de la película intentó controlarlo, pero fue imposible. Lo más inquietante ocurrió cuando amigos reales de Andy Kaufman visitaron el set. Ellos conocieron al Andy original y al ver a Jim Carrey quedaron en silencio. Dijeron que era demasiado real, demasiado perturbador, como si Andy hubiera vuelto de la tumba. Cuando la película se estrenó, la crítica fue contundente. Jim Carrey había hecho la actuación de su vida, ganó el Globo de Oro, fue ovacionado, fue reconocido como un actor serio y profundo, pero algo faltó, algo falló. No fue nominado al Oscar. Este rechazo lo volvió más fuerte de lo que muchos imaginan, porque después de perderse en sí mismo, Hollywood no lo recompensó como él esperaba. Durante años el estudio ocultó las grabaciones del rodaje, hasta que en 2007 Netflix estrenó un documental llamado Jim y Andy. Ahí el mundo vio lo que realmente pasó, colapsos emocionales, un Jim Carrey que ya no sabía quién era. Jim lo dijo de manera muy clara, perdí el sentido de quién era yo, me convertí en otra persona y cuando terminó no sabía cómo volver. ¿Valió la pena? Para muchos no. El precio fue su estabilidad emocional. Para muchos la película es una advertencia sobre los límites de un actor, sobre lo peligroso que puede ser dejar de ser tú, incluso por arte, porque algunos personajes no se interpretan, te consumen. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio y esto es Biografías Legendarias.